Buenas, mi grupo está conformado por Margie Manrique y Kevin Beltrán. Le vamos a hablar de la contratación. La contratación es el proceso mediante el cual se realiza una transacción. Como su nombre lo indica, contratación implica de un contrato, es decir, un documento en el que ambas partes hacen un compromiso, que el compromiso será avalado por un determinado orden jurídico. Los elementos de la contratación, como lo dice el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, señala que son tres, que contienen un contrato de trabajo, que son prestación personal de servicio, continuidad, subordinación, retribución o remuneración del servicio. El primer elemento de un contrato de trabajo es la prestación de servicio. Es el trabajador que personalmente debe realizar el trabajo contratado, de modo que la ejecución del trabajo no pueda ser delegada a un tercero. El segundo elemento es el quid de cuestión. La subordinación es el elemento que define la existencia o no de un contrato de trabajo. La retribución o remuneración, este es un elemento a común a todo contrato bilateral y oneroso, donde por algo se tiene derecho a una remuneración. Personas que intervienen en una contratación: persona natural y persona jurídica. La persona natural se refiere a cualquier tipo de especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo o condición. La jurídica se denomina una o más personas que se reúnen con mismo objetivo y conforman una sociedad, junta y demás tipos asociativos permitidos por la legislación. También se puede decir que una persona jurídica es una persona ficticia. Debe estar legalizada en la Constitución para que tenga validez. Siguiendo el tema de contratación, compañeros, procedo a explicarles cómo se hace el contrato. Hay dos ítems importantes en el contrato. Primero, puede ser por escrito cuando así lo requiere una disposición legal. Segundo, en la práctica solo pueden concertarse de forma verbal. Los eventuales inferiores a 4 semanas y los indefinidos ordinarios. El contenido del contrato que vamos también a explicar de la siguiente forma. Hay unos ítems que lo conforman. De esta manera, el primero son los datos de la empresa y del trabajador. Segundo, la fecha en la que inicia la relación laboral y su duración si es temporal. El tiempo de contrato que se celebra, las funciones, categorías profesional que va a desempeñar el trabajo en la empresa, duración y distribución de la jornada y la identificación del centro de trabajo, el periodo de prueba, la duración de las vacaciones, la remuneración, que es un ente importante, y por último el convenio colectivo aplicable. Compañeros, como ya se ha dicho, mi nombre es Marvin Beltrán y voy a hablar de los siguientes subtemas del contrato de trabajo. El contrato de trabajo está regulado por el Código Sustantivo de Trabajo en sus artículos 22 al 75, donde se regulan las diferentes modalidades de contratación laboral, la duración, la terminación e indemnización en caso de que el despido sea injustificado. Entonces, la duración del contrato de trabajo depende de lo que las partes acuerden o del tipo de contrato pactado. Si bien sabemos, hay diferentes tipos de contrato, entonces el contrato dura depende de la naturaleza del objeto que da lugar al contrato. Dentro del contrato existe un periodo de prueba. Este periodo de prueba es la parte inicial de un contrato de trabajo, donde las partes pueden dar por terminada la relación laboral sin consecuencia alguna, por lo que el trabajador despedido en este periodo de prueba no tiene derecho a ser indemnizado, aunque por doctrina jurisprudencial se ha matizado este hecho y se exige que el despido obedezca a causas objetivas, pero para ello habría que probarlo en algún tribunal.
El periodo de prueba se debe pactar por escrito. El periodo de prueba no puede exceder a 2 meses. Eso depende pues cuánto sea el contrato. Por ejemplo, si el contrato es inferior a un año, el periodo de prueba no puede exceder la quinta parte que viene siendo el 20% de la duración del mismo. Ejemplo, el contrato de trabajo de 8 meses de duración, el periodo de prueba no puede ser superior a 1.6 meses de duración. Ahora bien, vamos a hablar de los tipos de contratos que existen en Colombia. Bueno, empezamos con el contrato a término fijo. El contrato a término fijo, como su nombre lo indica, es un contrato donde se pacta con anticipación la fecha de la terminación del mismo y se debe realizar obligatoriamente por escrito, ya que jurídicamente no es reconocido de forma verbal. Siempre debe constar por escrito, no puede ser mayor a 3 años, pero puede ser renovable indefinidamente. Una de las características es que si antes de la fecha de vencimiento del término que se ha pactado, ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días, este se entenderá renovado por un periodo inicialmente pactado. ¿Qué más podemos hablar del contrato fijo? ¿Cuándo termina el contrato fijo? Pues cuando expire el tiempo pactado. Vamos a hablar del contrato a término indefinido. Contrato a término indefinido es donde ya se acuerda como tal la fecha de ingreso, pero no hay una fecha de terminación. Puede hacerse por escrito o de forma verbal. Sin embargo, hay casos donde la forma es necesariamente por escrito. Por ejemplo, los que trabajan a distancia, los traslados al extranjero o cuando el trabajador es discapacitado, entre otros. Entonces, podemos hablar que se extenderá cuando la empresa o las partes lo consideren. Puede terminar por decisión del trabajador o del empleador, ya sea justificada o no justificada, o por motivos de pensión o la muerte de algún trabajador. No cabe aquí la renovación porque es un contrato indefinido por lo general, por lo tal no se necesita ser renovado. También vemos el contrato de obra o labor. En el contrato de obra o labor se contrata una persona de esta forma para que realice una obra o labor determinada. Por ejemplo, en la parte de producción de televisión, de telenovelas, los trabajadores los contratan bajo esta modalidad. También existe otro contrato que se conoce como contrato civil o por prestación de servicio. Muchos dicen que este no es un contrato, pero este es en el cual las partes acuerdan voluntariamente las condiciones para la prestación de un servicio determinado y en el cual el contratista tiene cierta libertad para ejecutarlo, es decir, no tiene que estar sometido a la voluntad del contratante. También hay otro contrato que es el ocasional de trabajo. En este contrato ocasional se dice que es igual al contrato fijo, pero el origen de este nace de la necesidad de cubrir una actividad temporal, transitoria, accidental, como puede ser el reemplazo de algún trabajador que está de vacaciones o alguna persona que está en licencia de maternidad. Su duración no debe ser superior a un mes y las labores que se desempeñan bajo este contrato no pertenecen a las actividades rutinarias de la empresa. Vemos también el contrato de aprendizaje. En este tipo de contrato es como una forma especial de vinculación entre un patrocinador, una institución educativa y un aprendiz
que tiene como fin la formación de practicantes, donde se reciben herramientas académicas, teóricas, en una entidad autorizada para la universidad o instituto. Se dice que no podrá pactarse por más de 2 años. ¿Qué más podemos hablar? Los requisitos. Los requisitos. Se entiende que para firmar un contrato la persona tiene que ser mayor de edad, que es lo que se contempla en el Código Sustantivo del Trabajo según el artículo 29, pero también hay un permiso para los menores de edad según el Código de la Infancia. En su artículo 113 contempla la posibilidad de que los menores de edad puedan trabajar con una respectiva autorización de las autoridades competentes. También sus horas laborales, depende de la edad, también serán reducidas y también trabajarán una sola jornada, que por lo general es la diurna. Vamos a hablar de la terminación del contrato laboral. Así como nace voluntariamente, puede terminar el contrato. Entonces, la ley y la jurisprudencia han regulado algunos aspectos con el objetivo de proteger al trabajador, que viene siendo la parte débil aquí en este caso. Existen varias maneras de hacer la terminación del contrato. Esto puede ser con justa causa o sin justa causa. Entonces, cuando es con justa causa, la ley ha considerado que si una de las partes incurre en dar por terminado el contrato con justas causas, no puede darse lugar a una indemnización ni reparación alguna, porque se termina por la expiración del contrato, porque ya la fecha se acabó, o por la muerte de un trabajador. Entonces, cuando hablamos de la terminación del contrato sin justa causa, entonces el empleador o la persona lo puede despedir, te puede despedir, lo puede hacer, pero se acarrea consecuencias. Y estas consecuencias ya vienen siendo la indemnización. Entonces, aquí hay un videito donde nos va a explicar un poquitico acerca de la terminación del contrato laboral. Ángela, ¿en qué situación se puede dar por terminado un contrato laboral? Bueno, ¿en qué situación se puede dar por terminado un contrato laboral? Bueno, Adriana, existen varias situaciones. La primera de ellas es pues por la muerte del trabajador, también porque las dos partes se pongan de acuerdo en darlo por terminado, también porque, por ejemplo, en los contratos a término fijo, porque el plazo se termina, en los de la obra o labor contratada, pues porque la obra se finaliza, también por la clausura definitiva de la empresa o por la decisión unilateral del empleador o del trabajador en los casos de las justas causas que el Código Sustantivo establece, que más tarde vamos a hablar de eso. Más tarde vamos a hablar de esas justas causas. Pero hoy en día, por ejemplo, un empleado tiene que pagar el famoso preaviso, tiene que avisar 30 días antes, como se hacía antes, ¿o no? Adriana, y esta pregunta es muy importante porque siempre nos preguntan lo mismo en la línea 120. No es obligatorio el preaviso. Este se terminó desde la vigencia de la ley 789 de 2002, o sea, hace 12 años, y ya no existe. El empleador no tiene el trabajador ya no tiene obligación alguna en pagarle esa indemnización o en dar aviso 30 días antes de la terminación de su contrato, pero sí el empleador. ¿Cuántos días antes tiene 30 que avisar? días antes como mínimo. 30 días calendario, no tienen que ser hábiles. Sí, 30 días calendario. Bien, lo escuchamos en la terminación del contrato laboral. Hay una indemnización respecto a las despedidas por injusta causa. En los contratos fijos vemos que equivale a los salarios correspondientes que le faltaron. Pero aquí quiero ver solamente un pequeño ejemplo del contrato a término indefinido, donde nos muestra un ejemplo de cómo sería la indemnización para una persona que
que fue despedido injustamente en un contrato a término indefinido. Entonces, para los trabajadores que devenguen un salario inferior a 10 salarios mínimos mensuales, le será primero 30 días de salario cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicio no mayor a un año. Si el trabajador tuviera más de un año de servicio continuo, se le pagarán 20 días adicionales de salario sobre los 30 básicos del numeral 1, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero proporcionalmente por fracción. Entonces, aquí hay un ejemplo. Si el trabajador es despedido luego de laborar 3.5 años, 3 años y medio en la empresa con un salario de 3 millones mensuales, les corresponde la siguiente indemnización. El valor del día de salario, 300.000. Primer año, 3 millones, son los 30 días de salario. Los 2 años y medio adicionales son 5 millones, 50 días de salario serían 20 por 2.5, para un total de 8 millones. Ese es un pequeño ejemplo. Entonces, con este pequeño ejemplo terminamos nuestra exposición de contratación. Entonces, espero que haya sido de su agrado y muchas gracias a todos por escucharla.